Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad voy a hablar específicamente de rangos. Y es que veo que a muchos se les complica a veces poder determinar los rangos. Y es que a ciencia cierta los rangos son muy personales. Eh, Todo va a depender del criterio que tú utilices para marcar un rango y qué perspectiva le des a la lectura del precio. Bien, por ejemplo, desde este máximo hasta este mínimo es un rango bajista. Y claramente también tenemos subestructura y esta subestructura tiene rangos más pequeños dentro de este gran rango. ¿Ok? Entonces yo tengo que entender de que si tengo una caída de esta magnitud, por ejemplo, el precio va a hacer un retroceso. ¿Qué pasó después? Bueno, el precio empezó a subir. Vamos a verlo así. Pero digamos que yo veo acá de que tengo la toma de un mínimo, tengo un rango bajista, yo podría pensar de que el precio va a seguir cayendo. Sin embargo, el precio cae, no rompe este mínimo y rompe este máximo, que es todo un movimiento alcista, que genera un mínimo más alto. Claro, lo confirma luego de que el precio genera un movimiento alcista y rompe el máximo, pero sigue estando dentro de este rango. Voy a marcarlo así. Rango, acá está. Bien, pero también si yo quisiera operar eh, un rango más pequeño, digamos, tengo un rango acá adentro, que puede ser, voy a tomar este rango, por ejemplo, voy a acercar un poco para ver que lo estoy marcando bien, correcto. Y lo que nosotros tenemos que entender es que, como ya te hablé anteriormente en los capítulos de estructura, hay un área premium y hay un área discount. En el área premium normalmente se vende y en el área discount normalmente se compra. Entonces, si yo vengo de una estructura alcista, ¿no? Porque tengo la formación de mínimo, mínimo, mínimo más alto, rompe este máximo subestructural de este movimiento bajista, el precio pum, 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 expande, me forma un nuevo rango, que claro, acá de todo este movimiento hay un retroceso, rompe el máximo y tengo un nuevo rango también. Si tú marcaras el rango así, también no estaría mal, porque fíjate cómo el precio, después de haber hecho una barrida de la parte superior del rango, regresa nuevamente al área de descuento. Pero tú dirás, pero ¿por qué no lo usaste así? ¿Por qué lo marcaste así? Porque esto es un criterio que tú tienes que desarrollar. Porque no hay una regla que yo te diga, lo tienes que marcar así después de esto, porque no soy un robot y no te quiero convertir en un robot, que la cosa es así. Yo sé, y ya deberías de saber también tú, que cuando tú tienes un movimiento bajista, después de la toma de un mínimo, va a haber una recuperación. De todas maneras, el precio no va a caer eternamente. Siempre va a haber una recuperación. Y dentro de esta recuperación que estamos trabajando de este rango bajista, va a haber un movimiento subestructural. Claro, yo tengo que entender la lectura del precio, qué es lo que me dice, y tengo que entender la narrativa que forma, porque yo entiendo y tenemos que entender de que el precio siempre se va a mover, sobre todo en cripto, o en cualquier activo realmente, va a buscar zonas de liquidez, de apalancamiento, va a tratar de asustar a la gente para que te deshagas de tus posiciones, para que esta gente que domine el mercado pueda tomar mayor posición para finalmente hacer el movimiento que desean hacer, ya sea hacia arriba o hacia el alza. Sin embargo, miramos acá y vamos a analizar un poco qué es lo que pasó acá. Si tú hubieses cogido este rango y hubieses esperado que el precio llegue al área de descuento, acá también está claro, por ejemplo, ¿no?
Tienes el precio cayendo, tienes mínimo, mínimo más bajo, mínimo más alto. ¿Cuándo se confirma este mínimo? Cuando se rompe el máximo. Acá también tienes un mínimo más alto. ¿Cuándo se confirma ese mínimo? Se rompe el máximo. Vamos a ver si se rompe. No se llega a romper. Sin embargo, acá ya hay una narrativa alcista, rompe máximo, llega al origen, retrocede. Con este movimiento rompe el máximo realmente, este mínimo nunca se rompe, boom, vuelve y rompe, retrocede y sube. Bien, entonces, el precio, luego de haber tenido una desviación por fuera de este rango, o desde este mínimo hasta este máximo, va a depender, y empieza a caer y empieza a colocarse por el equilibrio. Cuanto más cerca está el precio del punto de equilibrio hacia abajo, digamos en la zona de descuento, va a ser atraído hacia la parte baja. Y más aún si es que el precio ha formado esta cantidad de mínimos cada vez más altos y luego ha venido a neutralizarlos y básicamente a neutralizar la parte baja del rango, de este rango. Si te das cuenta, el precio neutraliza el rango, este máximo es el que lo neutraliza y luego rompe el máximo, se confirma con este movimiento un mínimo más alto y comienza a subir, y este mismo rango te sirve de referencia para que puedas interpretar una lectura. Sin embargo, claro, tú dirás, pero ¿cómo sé qué rango marcar? ¿Cómo sé qué rango actualizar? Y eso va a depender de cómo veas el precio, porque si ves la foto así, no voy a estar fijándome en cada rango interno y eso va a depender qué es lo que tú deseas hacer. Cuando el precio, digamos, rompe este máximo, lo clásico, ¿no? Lo que normalmente nos enseñan, porque a mí también me lo enseñaron, rompe acá, tienes este mínimo teóricamente no debería romperse, pero realmente el que no debería romperse es este, porque esto vendría a ser un mínimo de corto plazo. El precio viene, lo neutraliza y digamos que acá tienes el inicio, ¿no?, de una tendencia bajista, pero bueno, realmente no es así, porque finalmente el precio, eh, después de haber tenido todo este movimiento alcista, el precio retrocede y acá te confirma ahora sí un segundo rompimiento, ¡pum!, y te forma un mínimo, ahora sí, más alto, aquí. Entonces, tú vas a tener un nuevo rango realmente desde aquí hasta aquí, ¿ok? Luego que el precio sube y te forma este rango, todo lo que esté en el medio del rango, o sea, desde el máximo, desde el mínimo hasta el máximo, es su estructura, y hay que fijarse en la ruptura del nuevo máximo. El mínimo más bajo es el mínimo donde va a iniciar tu rango, o sea, este. Y en donde rompe, rompe con este máximo. Tú actualizarías el rango hasta aquí, hasta aquí. Lo mismo, máximo, nuevamente máximo. Tienes una serie de movimientos en el medio de este movimiento, de este impulso. El precio retrocede, forma un mínimo, no necesariamente llega al área de descuento. Y finalmente, boom, rompe nuevamente, actualizas tu rango y así sucesivamente vas actualizando el rango. Esto te lo enseño un poco más mirando la foto de lejos, ¿no? Pero si tú quisieras, por ejemplo, y si me voy a acercar, digamos, a este rango, ¿no?, yo me acerco un poco más o inclusive bajara la temporalidad, claro, ahora ya está formado, ¿no? Y cuando esto se forma, yo entiendo de que si acá se rompe este mínimo, tengo este movimiento que cae y me forma un máximo más bajo, entiendo que el precio va a seguir cayendo y entiendo que ya tengo un rango formado. Pero cuando eso no existe y yo tengo el inicio de un movimiento alcista y tengo estos subrangos que se forman acá, también los puedo considerar. ¿De qué manera? Claro, acá tengo máximo, mínimo, máximo que rompe, mínimo en teoría que
es un mínimo más alto que el anterior, no debería romperse, el precio retrocede. Si tú tomas en consideración este rango, por ejemplo, este pequeño rango, el precio cae a la zona de descuento, zona premium, equilibrio, boom, sale del rango. Si yo tomara este rango nuevamente, el precio no llega a la zona de descuento, rompe, finalmente sale. Entonces tú, lógico, y si tú vas a bajar de temporalidad, puedes trabajar subrangos. No es algo tan complicado, es algo que requiere un poco de práctica nada más para que tú interpretes de qué manera vas a aplicar el rango que vayas a trabajar. Y yo te sugiero que veas el precio siempre un poco como que ver la foto así. En este caso estamos en Bitcoin aquí, ¿no? Digamos, esto es una hora, de repente ves mucho movimiento, no lo ves muy claro y no sabes identificar los movimientos. Hay que identificar que un movimiento completo, cuando tú ves un movimiento, digamos, así, vas a encontrar dentro de ese movimiento, pueden haber movimientos así, pero finalmente todo eso es un movimiento. Solamente que siempre el precio va a estar de manera oscilante, ¿no? Sin embargo, eh, vamos a ver esta parte, ¿no? Esta es una zona que a veces se complica porque, claro, el precio se mantiene de manera lateral y voy a subir de temporalidad para que se vea más limpio. Se complica porque no sabes qué es lo que sucede y no lo ves muy claro, ¿no? El precio es fractal y en función a la temporalidad vas a tener un swing determinado. Digamos que yo desde este mínimo voy a considerar todo un swing alcista hasta este máximo. Desde este mínimo hasta este máximo. Pero dentro de esta estructura alcista, tengo, por ejemplo, ¿no? Un máximo, mínimo, máximo. Acá tengo un rango, rompe máximo. Luego, este mínimo que se forma dentro de este rango y se rompe, nuevamente se rompe el mínimo. Aquí, si el precio va a seguir bajando, no debería de haber superado este rango. Y lo voy a poner esto en otro color para diferenciarlo. Y esto en otro color. Ahora sí. No debería haber superado este máximo, sin embargo la expectativa es que vaya por el mínimo y eso no sucede. Acá te está dando el respaldo de lo contrario. Está rompiendo este máximo aquí y te está dejando un mínimo más alto. Acá. Te lo confirma. Este mínimo sería tu mínimo del rango que estás trabajando, de todo este swing mayor. Y tienes un nuevo máximo. Ya sabes, todo lo que se forme en el medio del rango después del impulso que hizo el rompimiento y se forma un retroceso. Esto es un retroceso 1, 2, 3. Este mínimo, el más bajo, a partir de ahí empieza tu rango, tu nuevo rango. Y lógico, te vas a ir. Esto, si tú lo ves en esa temporalidad, por ejemplo, es como que no hay nada, ¿no? Boom, es una continuación. Así que máximo llegaría hasta acá, lo consideraría yo, pero sí, por ser diario esta temporalidad, podrías considerarlo hasta este máximo. Tienes este mínimo que forma un nuevo máximo, realmente forma un rango muy pequeño. Hasta aquí, un nuevo rango, el precio retrocede un área de descuento, recuerda, punto de equilibrio, el 50% del rango, el 50% para abajo, descuento, precios más baratos para comprar. Y luego a partir de acá, boom, expande, ¿no? ¿Hasta dónde? Esto es una continuación, hasta acá.
partir de acá, si tenía este mínimo, tenías un rango bastante amplio, el precio retrocede, forma un mínimo, rompe, nuevamente retrocede y sigue subiendo. Yo realmente no tomaría ni siquiera nada de esto, por lo menos en esta temporalidad, por lo menos en esta temporalidad, porque sí, sí, esta vela fue una vela asesina y sí, tendrías un rango a partir de acá. El momento que el precio rompe y retrocede y sube, esto es una continuación, ¿no? Entonces, realmente tienes el rango hasta aquí. Como este mínimo es más bajo que el anterior, tomaría yo este mínimo. Por eso te digo que esto es criterio realmente, ¿no? Porque van a haber otros tal vez que no le hagan caso a Isabel y van a tomar este, o van a haber otros que van a tomar este rango y acá van a decir, no, pero ya me rompió, ahora voy a tomar este mínimo y este máximo, y luego van a decir, me rompió acá, tengo un nuevo rango de este mínimo a este máximo, ahora me rompió acá, entonces tengo un nuevo rango de este mínimo a este máximo. Van a decir luego, me rompió acá, ahora tengo un nuevo rango hasta acá. Y ahora, ¿qué pasa? Me rompió acá. Y van a decir, te pueden decir o lo pueden considerar, o tú lo puedes considerar que este es el nuevo rango. Y no está mal, brother. No está mal que lo consideres así. Yo no quiero enseñarte algo que te robotice, porque tienes que ser flexible y tienes que tú entender el por qué estás tomando un rango en función a las experiencias que tú ganes al momento de hacer tu análisis, hacer tu investigación en el precio. Entonces, no está mal que este sea un nuevo rango, sí, eh, pero claro, si yo tengo este máximo y voy a considerar todo este rango, yo necesito, eh, ¿qué necesito? Necesito que el precio, digamos, imaginemos que hace esto y forma un nuevo máximo, del cual yo tendría que tomar este rompimiento y tomar este nuevo rango, ¿no? Digamos así. Porque claro, desde que me rompió acá, van a tomar este mínimo que ni siquiera aún ha terminado, y puedes tomar todo este rango, ¿no? Que no está mal, como te digo, no está mal. Pero yo no lo hago así, porque así es como lo hace todo el mundo. Así es como lo hace todo el mundo, brother. Entonces, yo te cuento que estos rangos que tú vas a tomar, por ejemplo, cuando suceden así, que ranguea, tú vas a tomar esto. Esto nada más es una neutralización. Esto es una limpieza. Esto es una desviación. Porque el precio a lo que ingrese acá ya se metió en el rango. Esto solamente sería una desviación. Y acá se va a formar un setup para ir a la parte superior del rango. Es que esta es una forma de ver el precio. Pero lo que a mí me interesa es que tú aprendas a mapear los rangos. Entonces, si yo tengo aquí un mínimo y un máximo, el rompimiento de este rango, porque claro, tú vas a tener acá, ¿no? Máximo, máximo más bajo, el rango se rompe, realmente se rompe acá. ¿Con cuál se rompe? Con este máximo que es el más alto, boom, 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 genera un rompimiento. Luego el precio retrocede, forma un máximo más alto, vamos a ponerlo así, forma un máximo más alto aquí y genera un mínimo nuevamente. Entonces acá hay otro rompimiento. Recuerda, todo lo que está en el medio del rango es subestructural. Luego el precio vuelve a subir, vuelve a formar un máximo y vuelve a formar un mínimo. Acá te hace un rompimiento nuevamente, un rango bajista. ¿Desde dónde? Desde este máximo a este mínimo. ¿En qué momento cambia la tendencia? Bueno,
La tendencia cambia al momento de que te está rompiendo un rango estructural swing. Acá, recién ahí, cambia la tendencia. Y claro, mira, está cambiando. Ahora recién este retroceso profundo nos estaría sirviendo para poder ingresar. Lo cual quiere decir es que desde este mínimo hasta este máximo es tu rango swing, correcto, y tiene su estructura. Entonces, ¿qué pasa? Si yo bajaría, digamos, 4 horas para no hacerlo tan... Yo tengo acá rangos subestructurales que podría mapear, ¿no? Porque, claro, si el precio comienza a subir, como te dije, acá forma un máximo y lo voy a poner de otro color, lo voy a poner azul, forma un mínimo, forma un máximo. De este movimiento me forma un mínimo. De este movimiento me forma un máximo. De todo este movimiento me forma un mínimo. O si también lo quieres hacer detalle por detalle, puedes formar mínimo acá, máximo acá, rompe acá. No, esto, pum, pum, rompe acá, máximo, mínimo, máximo. Podrías mapearlo así y comenzar a moverte en una estructura menor. Aquí también de la misma manera. Si quieres, podrías mapear cada movimiento. O sea, movimiento mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo que forma y máximo. Y sobre esa estructura que estás mapeando interna, por eso ya te expliqué cómo funciona la temporalidad multi-time frame. Tú podrías bajar más aún a 5 minutos. Vamos a ver. Y entendiendo que esto es un rango subestructural y que el rango, voy a ponerlo así, es el high y que tú acá tienes un rango de 5 minutos y digamos acá este mínimo que rompe el máximo anterior, se rompe acá, hace este movimiento, recién acá rompe desde este máximo, desde este mínimo, entonces yo tengo un nuevo rango que es desde este mínimo, vamos a ponerlo en su color, hasta este máximo. ¿Ok? Esto es en minutos. Luego yo tengo un retroceso, me forma un máximo, que es hasta el momento el más alto, y desde acá se forma un movimiento, que es este, el que rompe, luego sucede todo esto, vuelve a romper, ¿desde dónde? Desde acá, esto sube hasta acá, vuelve a romper acá, sube acá, vuelve a romper, y acá hace un máximo, hace un mínimo más alto, acá rompe, y así tú vas mapeando la estructura para que vayas identificando tus rangos. Vas generando un rompimiento aquí, por ejemplo. No sé si rompe acá, vamos a acercarnos. No, exacto, rompe acá. Pum. Otro rompimiento aquí. Bajista. Otro rompimiento aquí. Hace años que no hacía esto, la verdad. Y posteriormente acá, el precio sube, no rompe nada, luego baja, se encuentra dentro del rango y recién acá este mínimo es el que rompe. Entonces digamos que acá te está confirmando el mínimo más alto y te está haciendo el cambio de dirección. Pero realmente no es un cambio de dirección, esto es lo que se llama un failure swing, que rompe un máximo subestructural, no te está rompiendo este máximo. Sin embargo, el precio, ¿qué hace? Empieza a construir un movimiento alcista, rompiendo máximos y haciendo mínimos cada vez más altos. ¿Te das cuenta? Ok, acá que te hacía mínimos cada vez más bajos, te rompía estructura a la baja y acá te cambia de dirección y te rompe al alza. Sin embargo, acá te rompe este máximo
es el último máximo más alto. Todos estos máximos son subestructurales. Realmente esto es un rompimiento subestructural porque al no romperse este máximo, yo no tendría por qué considerar todo esto. Simplemente consideraría un solo movimiento. Así. Hasta acá. Recién. Y necesitaría un segundo rompimiento para pensar que va a subir. Mira, el precio se rompe acá. Nuevamente. Y si yo lo miro así y no lo veo tan desglosado, ¿no? Veo que el precio retrocede hasta aquí y a partir de aquí hace un movimiento y rompe este máximo. Yo puedo hacer la lectura, como te digo, marcar los rangos subestructurales y moverme hasta este máximo e ir protegiendo mi posición. Ahora, si tú te das cuenta, por ejemplo, si marcábamos de este mínimo a este máximo, mira, el precio viene al área de descuento. Si marcamos de este mínimo a este máximo, el precio visita el área de descuento. Si marcamos de este mínimo a este máximo, el precio visita el área de descuento. O sea, un retroceso profundo. Si marcamos, acá se rompe con este máximo, este mínimo a este máximo. Realmente acá no se rompe. El precio retrocede, recién rompe acá. El precio es un retroceso nuevamente al área de descuento. Y se encuentra dentro del rango, lo que te comentaba. Tienes este mínimo, este máximo, se encuentra dentro del rango. El mínimo más bajo dentro del rango es este. Y el precio sube, neutraliza el máximo y finalmente cae, rompe el mínimo. Que claro, si yo actualizaría el rango sería esto, así. Y finalmente se desplaza por debajo del rango y ya, tendrías que comenzar a mapear cada estructura. Esa es una manera de mapear y es muy diferente a que yo mapee un poco más macro en una menor temporalidad y me vaya a identificar movimientos mínimo, máximo, mínimo, máximo, que se rompa acá y no estoy mapeando cada movimiento. Pero eso va a depender de qué tipo de trading vas a hacer, de qué tipo de trader eres y básicamente qué trading vas a hacer, porque si vas a hacer un scalper, o sea, sí vas a mapear todo esto porque muy probablemente operes solamente este movimiento. Si vas a hacer un swing trading, no te interesa esto, te interesa más realmente que el precio te cumpla un cierto patrón para coger un movimiento que sabes que va a llegar a cierto punto. Y si vas a hacer tal vez un trading más de largo plazo, no estarías viendo una gráfica de 5 minutos, estarías viendo una gráfica diaria. Entonces, espero que esta información te haya servido, que veas los videos que he preparado para ti en toda la secuencia de videos de la parte principal de YouTube. Ahí tienes mucha información que a lo largo del tiempo trabajé y sinteticé para que, digamos, tengas algo filtrado, ¿no? Que te va a ayudar a entender un poco más profundo. Yo voy a ir colgando videos sobre este tema con la intención de ayudarte a que mejores tu trading y ya sabes que si necesitas ayuda, puedes entrar a la página web, que también te la voy a dejar en la descripción, donde puedes reservar una sesión uno a uno conmigo para resolver cualquier tipo de pregunta relacionada a tu trading y relacionada a cualquier otra criptomoneda que quieras tal vez analizar. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video. Buena suerte y buen trading.